¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Hace unos días nada más, el 30 de mayo, se celebró la creación o constitución de un parlamento multipartidista, más conocido como el Día del Estado croata. Así es, Croacia es un país rico en cultura, historia y arquitectura. Es por eso que hoy nos acompañan dos grandes personalidades. Estamos muy contentos que nos visiten esta oportunidad y vamos a aprender, ya nos vemos en las imágenes. Vamos a presentar a continuación a Ana María Kulieva. Ella es cónsul honoraria de Croacia en el Perú. Y también al señor Davor Stier. Él es político y diplomático croata, actualmente diputado en el Parlamento Europeo. ¿Cómo están? Buenos días para ambos. Espero que se encuentren bien. Buenos días y bueno, es un gusto estar aquí en Lima. Encantado, Ana María, por supuesto. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Vamos a romper un poco el protocolo, ¿les parece? Y vamos a tutearlos para que sea más fluida la charla y más amena. Muy bien. Así es. Ana María, tú estás ya varios años en el Perú. Tú eres cónsul honoraria. Yo soy cónsul honoraria hace 7 años. Ajá. Yo nací en Perú, Ajá. de papá y mamá croatas. Ajá. Sí. Ya. El cargo de honoraria, ¿qué funciones tiene, por ejemplo? Bueno, principalmente es ayudar a todos los croatas que vienen de turismo. Si es que se meten en problemas, Ajá. pues yo estoy ahí para ayudarlos. Y también estoy para tender puentes dentro de mis posibilidades entre ambos países, como por ejemplo los convenios entre universidades, entre otras cosas. Cuando dices en problemas, ¿qué sentido? ¿Se le pierde el pasaporte? ¿Le roban el pasaporte? ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Damos un ejemplo de qué puede pasar un sábado en la noche que te llamen. Me robaron el pasaporte. Y pasan muchas cosas que realmente nadie sabe. Desde, lamentablemente, violaciones, fallecimientos, pérdidas de pasaporte es lo mínimo. Luego también, lamentablemente, en algunos casos, burriers. Pero gracias a Dios solamente hay uno ahora. Ya. Más o menos esos son los problemas. Tú eres cónsul, la única cónsul aquí en el Perú que ve Sí. todos esos temas. Soy la única autoridad aquí en Perú. La única autoridad, por tanto, te llaman directamente todos los días a cualquier hora. No a cualquier hora porque yo apago mi celular, pero Ya. sí, siempre recibo llamadas, inclusive de gente de otros países que busca hacer trámites y yo los dirijo a las embajadas a donde tienen que preguntar, ¿no? Eso. Davor, tú estuviste hace unos días en la Eurolat, el Así Congreso es. de la República. ¿Esa fue tu visita? ¿Es la primera vez en Perú? La primera vez en Perú y seguramente no va a ser la última. No, claro que no. Vinimos 45 diputados europeos, Ajá. obviamente de los 27 Estados miembros, yo el único de Croacia, pero 45 en total. Vinimos a una reunión con nuestros pares latinoamericanos, es decir, los diferentes parlamentos regionales, el Parlandino, por ejemplo, el Parlasur, etcétera, y nos reunimos en el Congreso aquí en Lima desde el domingo y ayer terminaron las sesiones. Y para corroborarte lo que decía, siempre nos dan un pequeño librito la gente del protocolo, en donde están todas las embajadas de los países europeos, o en el caso de Croacia, donde todavía no tiene embajada, pero ha venido el canciller el año pasado y anunció que se va a abrir en Lima la embajada de Croacia, pero hasta ese momento lo que tenemos es el consulado de la República de Croacia y a Ana María como la cónsul honoraria que está a cargo y a la cual le queremos, bueno, siempre agradecer por la excelente labor que está haciendo para los ciudadanos croatas que a veces se encuentran en dificultad, pero también no solo en estos temas difíciles, sino para promover los lazos culturales y comerciales entre los dos países. Uno dice, bueno, Davor habla muy bien el español, dirá. Habla muy bien. Tú naciste en Argentina, si no me equivoco. Yo nací y me crié en Buenos Aires, hijo de croatas, y bueno, luego de la caída del muro, la familia retornó a Croacia, estuve en el servicio diplomático croata, y luego por esos senderos que los lleva la vida, terminé en la política, estuve como diputado nacional en el Parlamento croata, ahora estoy como diputado en el Parlamento europeo. ¿Has tenido oportunidad para pasear por Lima al menos? Porque a veces Sí, uno va a la actividad del Congreso y regresa al hotel y al Es aeropuerto. cierto, pero bueno, el Congreso estaba muy cerca de la Plaza Mayor, de la Catedral, de la Iglesia de San Francisco, y bueno, fuimos a diferentes partes de la ciudad, a Miraflores, así que he tenido un poquito una visión, pero con gusto a poco, así que hay que volver.
Hoy creo que regresa, si no me equivoco. Lamentablemente, sí, ya me esperan las actividades en Europa, en Croacia, y tengo que retornar. Las actividades, viendo las actividades, en este caso, Ana María, hay muchas actividades, me imagino. ¿Cuántos apellidos croatas? ¿Hay una estadística acá en el Perú? Sí, sí hay. El 2020 Ajá. Yo encontré 1.600 apellidos, hicimos una búsqueda en RENIEC, Ajá. de la cual salió 190.481 personas vivas el 2020, con apellido croata en el lado paterno o materno. Y el año pasado que vino el ministro volvimos a hacer la búsqueda, pero ya con 1.830 apellidos, y salió alrededor de 250.000 personas. 250.000 personas. Con apellido croata. Ya. Y no hay embajada. No. No hay embajada. Pero menciona Davor que habría la posibilidad que haya una embajada. El ministro ya puso la carpeta para revisión, para que se abra una embajada. Estamos esperando que lo evalúen y rogando yo que sea la posibilidad, ¿no? Porque la gente cuando quiere hacer trámites, ¿dónde va? A Chile. Tiene que ir a Chile o cuando los funcionarios de la embajada vienen a Perú. Y tú los atiendes, estás con ellos, toda la gente. Yo los acompaño y les ayudo en todo lo que yo puedo, pero no es mi función hacer trámites. No es tu función hacer trámites. No. Pero sí una orientación. Y orientación más o menos, siempre que yo pueda y esté a mi alcance, por supuesto, con mucho gusto a todos los que me llaman y me escriben. Trato de ayudar todo lo que puedo y estoy trabajando en una investigación en levantar todo lo que es la migración croata al Perú. Estoy trabajando de la mano con el doctor Jorge Ortiz, que ha sido director del Archivo General de la Nación. Muy feliz de trabajar con él, le mando un saludo si es que me ve. Y ahorita estamos tratando de cerrar un convenio con Migraciones, porque ellos tienen 15 libros de migración, donde tienen documentos desde 1866 hasta 1960. Estos 15 libros están todavía en espera de ser declarados Patrimonio Histórico por el Ministerio de Cultura de Perú para poder ser expuestos y que no sean documentos privados, digamos, con exposición de datos personales. Ya sé que han publicado un libro que es de 1941 a 1942. Te mandé el link para que lo revises. Sí, claro que sí. Estoy muy interesada en revisarlos. La verdad que para muchos descendientes que están buscando sus raíces croatas, eso va a ser una apertura maravillosa, porque hay muchos descendientes que no encuentran los documentos y tal vez están en esos libros. Acá menciona una nota, efectivamente UNESCO reconoce expedientes de naturalización histórica como parte de su memoria del mundo. Así es. Es muy importante, pues, ¿no? Sí. Estás inmersa totalmente en ese tema. Totalmente. Acabo de cruzar información de diferentes listas, desde guías de calles de Lima y Callao, de 1835. Luego tengo listas del cónsul de Austro-Hungría durante la guerra con Chile, donde anotaban a los, digamos, los que estaban vivos, o los que llegaron a anotarse porque se anunciaba en el periódico nacional. Y luego tengo el censo de 1940 y he estado cruzando los apellidos que estaban sumamente mal escritos y no hay forma de que los descubran a menos que tenga un ojo clínico, que creo que ya lo estoy adquiriendo después de tanta búsqueda. Ya es una experta. Más o menos. ¿Ya? Nunca imaginé terminar trabajando en esto, pero estoy fascinada, la verdad, y para mí es un honor poder descubrir estas cosas y unir a los descendientes con sus raíces, porque es una sensación inexplicable, de verdad, de corazón, de espíritu, no sé cómo transmitir eso. O sea, el ver por primera vez la firma de tu bisabuelo, claro, la foto, la carta de naturalización de por qué él viene a Perú, por qué se quiere hacer peruano, por qué se quiere quedar acá. ¿Muchos vinieron muy jóvenes? ¿Es así? Generalmente 14 años, 17 años. ¿Solos? Solos. Solos 14, 17, o sea que Solos. venían en un barco y solos a buscar qué pensaban encontrar. No sé, o sea, yo no me imagino a una mamá dejando a su hijo subirse a un barco a ver que se iba a Perú. O sea, ¿qué imaginaría que había en Perú? Nadie sabía nada de Perú en 1866. Claro. ¿Qué existía acá? Yo creo que, bueno, según todos los datos que he leído, Perú buscaba que vinieran europeos a poblar. Había muy pocas personas.
Entonces, imagínate, todo por carta, no saber si tu hijo llegó vivo, muerto, si lo mató, no sé, algún malaria o qué sé yo que habían en esa época. Y llegaron a un Callao, no sé, tal vez oscuro. Yo he visto fotos de la época más antigua y te digo, es alucinante. Pero con 14 años, ¿qué hace uno? ¿Dónde llega? ¿Qué va? Bueno, en esa época, en el siglo XIX, hay una corriente migratoria de todo el sur de Europa, de la parte mediterránea, del sur de Italia, el sur de España, y también de la costa dálmata, del litoral croata, incluido también el litoral de la ciudad de Dubrovnik, que es una de las joyas que tenemos en Croacia, una ciudad amurallada de la Edad Media y que es en realidad la atracción turística quizás más importante del país, pero en el siglo XIX buena parte de la economía regional estaba basada en las vides, ¿no? Y entonces hubo una enfermedad de la peronóspora que hizo que realmente un estrago económico en todo el Mediterráneo y la gente perdiera por ese bichito que bueno, arruinaba las vides y entonces no podía hacerse la producción del vino, que se empobrecieran muchísimo y entonces se generó un factor migratorio hacia el Nuevo Mundo, como se le decía en esa época. Si bien, bueno, el Perú es, al igual que Croacia, un pueblo milenario en cuanto a su identidad. Croacia, de paso lo digo, este año celebra 1100 años de su primer reino en la Edad Media. Pero son, bueno, esas las vicisitudes que en el siglo XIX hicieron que muchos croatas, sobre todo del litoral, emigraran hacia América del Sur y buena parte de ellos hacia el Perú. Hablemos un poco de Croacia, pero ya curiosidades, temas muy, muy importantes que también la gente debe saber. Estaba buscando por ahí algunos temas y el tema de la corbata, ¿es cierto? O sea, ¿es croata? ¿Se inventó en Croacia la corbata? O sea, bueno. ¿cómo es el tema? A ver, cuéntanos un poco ustedes que son los expertos. El rey Sol de Francia ¿Ya? Contrata soldados croatas. Ajá. Y entonces los soldados, antes de salir de Croacia, las esposas o enamoradas les amarraban un pañuelo. ¿Por qué? Porque la tradición era de que regrese el pañuelo a ellas, o sea, para que regresen a casa. Entonces todos los soldados croatas que entraron a Francia entraban con su pañuelo y el rey Sol, que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, Luis XIV, sí. Luis XIV, se quedó fascinado con este pañuelo. Entonces cuando los veían los soldados decían le cravat. Claro, porque era el pañuelo atado a la croata, ¿no? A la croate, dirían los franceses. Y de esa expresión a la croate viene cravat, y de cravat, corbata en español. Ajá. O sea que ese es el origen. O sea, por un tema sentimental. En donde nosotros les dimos la corbata y hay que reconocer, los franceses la globalizaron. Sí, claro, claro, pero... Sí. Entonces es un tema sentimental, vamos a decir así. O sea, es un tema de amor. Claro, tenía que rezar la corbata, rezaban ellos bien. Y la corbata, bueno, sí. o lo que... A ver, eran tropas, ¿no? Lamentablemente era parte del uniforme militar. Pero sí, la idea o la parte, si se quiere, más emotiva era justamente esta, con la idea de que regresen con ese pañuelo. Pero es algo que, sirviendo las tropas bajo las órdenes del rey de Francia, los franceses, que además de la parte pragmática tenían esta parte estética en su pensamiento, enseguida lo adoptaron como un atuendo que se puso a la moda. Pero estamos hablando que el siglo XVII aproximadamente. No, el Luis XIV era ya en la edad moderna y quizás, bueno, el rey Sol, que hizo grande a Francia en sus dimensiones actuales, ¿no? Era... Para mí, la época, sí, del siglo XVII, de la guerra de los 30 años, y en donde, bueno, tropas croatas también participaron. Yo hablé al inicio de la arquitectura. ¿Qué podemos hablar de la arquitectura croata? Para la gente que aún no visita, no tiene la oportunidad, ¿cómo mencionamos, cómo vendemos que visiten Croacia? Bueno, como arquitecturas, cuando uno visita allá, todo está hecho casi de piedra.
tienen más de 1000 años. O sea, todas las casas, yo tengo casa allá y los muros son sumamente anchos. Ajá. Son más o menos como que, no sé, metro. Es una barbaridad. Como arquitectura moderna, sí, definitivamente tienen arquitectos fantásticos. Y hay uno en especial que quiero mencionar, que es de Chile en realidad, que se mudó a la isla de Lopud y ahorita está haciendo muchas creaciones, y en la isla de Lopud compró un predio donde la casa anterior la volvió piscina. Y ahí se filmó la película de Salma Hayek, Bliss. Y está haciendo muchas cosas muy interesantes. Hay una arquitectura moderna que mezcla estos muros antiguos con cosas minimalistas, con mucho vidrio, mucho cemento, pero que se acoplan perfectamente a la naturaleza. Hay bellezas. Si no me equivoco, también Juego de Tronos utiliza locaciones también Sí. de Croacia, o sea, los paisajes, la arquitectura. Sobre todo en la ciudad de Dubrovnik, que es donde se filmó buena parte del Game of Thrones, y hizo famosa también ya la ciudad lo era famosa, pero también esa atracción de visitar los turistas esos lugares. Eso en jala donde mucho, se pues, filmaba, ¿no? Que se vea a nivel mundial, la gente quiere Exacto, conocer. quería pues, ¿no? ver dónde se había hecho y cuáles eran, y como bien decía Ana María, bueno, Dubrovnik en particular, pero en general en toda la costa adriática croata predomina la piedra, una arquitectura muy influenciada también por lo que sería la arquitectura veneciana, ¿no? Si bien Dubrovnik nunca cayó bajo Venecia, siempre fue independiente, otras partes de la costa croata sí estuvieron bajo dominación, pero sí la influencia de la arquitectura veneciana se nota también en el litoral croata, mientras que en la parte continental es más la arquitectura de Europa Central, es decir, si uno va a la capital, a Zagreb, va a haber una pequeña Viena, y muchos de los arquitectos en realidad venían de la sede del Imperio Austrohúngaro o del Imperio Habsburgo, y bueno, fueron los que construyeron o los que diseñaron la parte del centro, digamos, moderno de la ciudad, del siglo XIX, pero no la parte histórica de la Edad Media, sino el centro que se construye en Zagreb en el siglo XIX al estilo vienés. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Sí, Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta edición especial aquí en Vital 91.1. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos a través de Vital 91.1 FM y en toda su plataforma multimedia. Estamos hablando en esta oportunidad con Ana María Kuljevan, ella es cónsul honoraria de Croacia en el Perú, y con el señor Davor Stier, él es político y diplomático, él es actualmente diputado en el Parlamento Europeo. Seguimos hablando, seguimos conversando, está muy interesante. No sé si por ahí podemos recibir unas llamadas, tú dirás. En el área de producción, por ahí quizás la gente desea opinar, dar un punto de vista. También por las redes sociales pueden opinar. Estamos saliendo en vivo también a través de YouTube, de Facebook y, como le dije, en toda nuestra plataforma multimedia. Estábamos hablando de algunas curiosidades, algunos temas muy importantes para que la gente conozca un poco más sobre Croacia. Y me comentabas, Ana María, sobre una iglesia que hay en Cusco, la iglesia de San Blas. Sí, se presume que la iglesia de San Blas de Cusco la hizo Basilio Vasilievich, que vino a recoger el último cargamento de oro, según escritos de cónsules croatas de aquella época de Ragusa, y que venían en barcos a recoger el oro español. Entonces, hay muchas similitudes entre Perú y Croacia. Porque San Blas en Ragusa es el santo patrono de la ciudad de Dubrovnik. Sí, sí. Claro, era una ciudad eminente, era un estado, una ciudad-estado, ¿no? Como lo era Venecia también, como antes en la antigüedad, no sé, Atenas. Es decir, la República de Dubrovnik, hoy Dubrovnik estando en la República de Croacia, pero en su época era una potencia comercial y tenía una flota marítima muy importante, sobre todo en el Mediterráneo. De hecho, hay un pequeño apunte para ser histórico.
el primer estado que reconoce la independencia de los Estados Unidos en 1776 es la República de Dubrovnik, que claro, enseguida quería comerciar también con ellos, y le envían un reconocimiento y una oferta para entablar relaciones comerciales, y no solo con América del Norte, obviamente también como se ve en América del Sur. Luego la República de Dubrovnik la termina destruyendo Napoleón cuando conquista toda Europa. Entonces conquista también la República de Venecia, conquista la República de Dubrovnik, y luego, bueno, ya tenemos la parte más contemporánea, en donde Dubrovnik es parte, bueno, siempre lo fue en cuanto a su población, pero ahora es parte de la República de Croacia, muy vital, y es, como decía, una de las atracciones turísticas más importantes, y obviamente la recomendación para todos los amigos peruanos si tienen la oportunidad de visitar esta preciosa ciudad. No, sí, definitivamente. Estamos conociendo bastante, no solamente por la entrevista, sino porque ya la gente se va enterando un poco. El tema del internet antes era más complicado, pero ahora con el internet y toda la información y con lo que ustedes conocen, creo que la gente pues se va a animar un poco más, ¿no? Estamos hablando también del tema, tenemos un dulce nosotros aquí en Perú, que es el flan. Entiendo que en Croacia también hay un dulce muy parecido. ¿Es idéntico? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco. Es bastante parecido. Ajá. El único tema diferente es que le ponen como una miel hecha de pétalos de rosa, que es muy perfumado. En Dubrovnik el postre es nacional, pero en realidad, como estábamos conversando antes de que retomáramos la entrevista, es algo que es original en realidad de los árabes, ¿no? La leche asada o el flan, y ellos le ponían esta miel de rosas porque olía mucho a huevo, según las historias, ¿no? Pero tenemos muchas cosas en común. En realidad yo hice hace tiempo un PowerPoint para un día de Croacia. Coméntanos, a ver. Dale, son tus micrófonos, Ana María, vamos. Hice un poco paralelos de lo que teníamos en Perú y lo que tenemos en Croacia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el perro peruano, que no tiene pelo, y en Croacia tenemos el perro dálmata, ¿no? Luego, antes de que Croacia cambiara al euro, la moneda era la cuna, que es como un animalito, como un bisón, sí, una cosa así. Y acá tenemos nuestro cuy. Entonces hay muchas similitudes, muchas. Yo hice un PowerPoint así para sacar de lo tradicional que siempre se muestra en un día nacional, ¿no? Cuando salió el cuy y la cuna se murieron de risa, porque además eran unas fotos muy simpáticas. Y luego tenemos también en común la filigrana. En Dubrovnik se hacen unos aretes, me olvidé de ponérmelos hoy día para enseñárselos, pero con filigrana. Yo todavía sigo pensando que deben haber hecho un intercambio cultural en aquella época de la conquista, supongo yo, porque, ¿no? Bueno, no sé, todavía sin comprobar. Nada, eso. Tenemos cosas en común. No, hay muchas similitudes más allá de eso, creo, ¿no? Sabes que la cuna no la perdimos todavía. O sea, cambiamos la cuna al euro, pero la figura de este animalito la pusimos en la moneda de €1. O sea, en la parte de atrás de la moneda, la contracara, ¿no? O la seca, como se diga. El euro, cuando la gente va a Europa, ¿no? Obviamente todos los países de la Unión Europea, la mayoría tienen el euro, pero la contracara de la moneda siempre tiene un símbolo nacional. No y Croacia tiene, o sea, cuando uno está pagando en Croacia en las monedas de €1, tiene esta cuna que venía por nuestra antigua moneda nacional. Hablemos un poco sobre la presencia croata aquí en el Perú. Hablemos un poco, viene mucha cantidad de croatas visitantes al Perú. ¿Cómo es el flujo, un poco el turismo? Vienen, conocen el Perú, se quedan un tiempo. ¿Cómo es el tema? Cuéntanos un poco, no sé, Dávoro, Ana María. No vienen tantos turistas. La gran mayoría que viene en realidad son turistas del tipo mochilero, que les gusta ir a Cusco, visitar todas las ciudades. Yo diría que visitan mucho Cusco y la selva. Eso es lo que más visitan. Y luego he tenido grupos de gente de una farmacéutica, ahorita no recuerdo el nombre, que vinieron a hacer un recorrido en una semana y casi que era un recorrido gastronómico.
Así que, bueno, pero al revés, nosotros en Croacia somos 3,5 millones de habitantes y se reciben 20 millones de turistas. O sea, es sí, el turismo es la actividad económica quizás más importante, casi el 18% de nuestro PBI. Obviamente también Perú es una potencia turística en ese sentido. Y bueno, posteando por ejemplo en redes sociales que estaba en Lima por esta reunión del Eurolat, muchos me sí, estuve en el Perú. Es más, un amigo mío recién casado me dice, mañana si me quedo, hoy me preguntaba, porque él llega mañana de luna de miel. Wow. O sea, eligieron el Perú para su luna de miel, ¿no? Trabaja en la oficina del primer ministro. O sea que sí, el Perú siempre fue muy conocido, obviamente, por una cuestión histórica, pero ahora lo están conociendo más también desde el lado de poder visitarlo. Como sube el poder adquisitivo, gracias a Dios, de la población croata, están viajando más también a América del Sur y evidentemente Qué bueno. Perú es uno de los destinos a conocer. Entonces Croacia es una potencia en turismo, vamos a decir. Mucha gente viaja a Croacia. Si me dice que más o menos 20 millones de personas, es muchísimo. Estamos hablando al año. Sí, al año. Al año es quizás la actividad más importante de nuestra economía. Obviamente, cuando dije 18% del PBI, es no solo directa, sino indirectamente todo lo que está relacionado a la industria del turismo. Pero Croacia realmente tiene una apertura al mercado europeo, sobre todo porque está muy bien ubicada y entonces es fácil de acceder, tiene una buena red de autopistas y bueno, obviamente las vías tanto por marítimas o aéreas, pero con el tiempo también cada vez más estamos recibiendo turistas de América, tanto de América del Norte como América del Sur. Un personaje también muy importante en la historia, un gran inventor, que es Nikola Tesla. Sí. Croata también. Sí, Nikola Tesla nació en una provincia croata, en Lika. Él luego estudió, obviamente hizo hasta su secundario en Croacia, en la época del Imperio Habsburgo. Y luego emigró a los Estados Unidos, en donde todo su genio inventivo llegó a su máxima expresión. Pero como le contaba antes, de la cuna que está en el euro que se circula en Croacia, así también la moneda de los centavos de euro atrás tiene la cara de Nikola Tesla. Muy importante, ¿eh? Sí. Y la gente a veces... La gente está muy orgullosa, sí, obviamente, de alguien, bueno, que nació, se crió, estudió en Croacia y haya sido tan revolucionario, no solo por las invenciones que tuvo, también por las injusticias que subió con Edison, que un poco le quitó la patente de sus invenciones, porque Tesla tenía la idea de que sus invenciones no tienen que servirlo a él para enriquecerse, sino que tienen que servir a la humanidad. Entonces no patentaba, sino que lo que inventaba lo dejaba al servicio de la humanidad. La gente venía, otro venía. Y otros vinieron y se hicieron ricos con sus invenciones, pero bueno, eso es otra historia. Déjeme retornar al 30 de mayo, las actividades. ¿Qué se celebra, por ejemplo, el 30 de mayo? ¿Cuáles son las actividades en Croacia? Sí, el 30 de mayo fue el 30 de mayo de 1990, cuando luego de la caída del muro y de los regímenes comunistas en Europa Central y del Este, por primera vez se elige democráticamente un parlamento, y ese es el parlamento que luego va a tomar todas las decisiones históricas, la declaración de la independencia de Croacia, la declaración para la protección de todas las minorías étnicas también en Croacia, la idea de que Croacia debe adherirse luego a la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, es decir, fue el congreso histórico constituyente de la Croacia moderna, de la Croacia actual. Se festeja con 30 de mayo, fue una fiesta popular
ejemplar, por ejemplo en Zagreb, en donde es un festejo cívico-militar, donde viene la gente y hacen como un gran picnic, pero en unos lagos en Zagreb, en los lagos del Jarun, pero también hay como una demostración, digamos, de las Fuerzas Armadas croatas para festejar este Día Nacional, y luego en el Teatro Nacional de Zagreb, en el centro de la ciudad, un concierto tradicional por la fecha patria. ¿Es muy difícil aprender el idioma? Bueno, si uno nace en Croacia no, pero viniendo del mundo hispanoparlante, evidentemente es un poco más difícil porque es una lengua eslava. Si bien también hay algunas expresiones latinas, dado que estamos del otro lado de Italia y fue también parte del Imperio Romano en su época, pero es una lengua eslava que se puede asimilar, digamos, a otras lenguas eslavas, el checo, el polaco, el esloveno, etcétera. Y para alguien que viene del mundo hispanoparlante, quizás haya que forzar un poco la lengua para pronunciar tantas consonantes juntas. Hay muchas consonantes juntas, ¿no? Sí, a veces sí. Sí. Algunas palabras sí, son más complicadas hay que romper la lengua. Sí, definitivamente. Bueno, y estamos llegando a la parte final de la entrevista. Les quiero agradecer infinitamente. Seda, porque te tienes que viajar, tienes que ir al aeropuerto, por tanto te deseo mucha suerte. No en el viaje, sino para llegar al aeropuerto y para poder salir de ahí. Te deseo muchísima suerte. Y por supuesto también el viaje, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad que fue una experiencia muy linda y agradecerle la hospitalidad a todos los peruanos, obviamente ¿Te has sentido los cómodo? Colegas. Muy cómodo, agradecerle a los colegas del Congreso de Perú por su hospitalidad. Esperemos poder retribuirles cuando en diciembre vengan ellos a Europa, al Parlamento Europeo en Bruselas. Ana María, muchísimas gracias por venir, encantado de tenerte, encantado de verte una vez más. Gracias. Gracias muy contento, lo hemos pasado muy bien. Yo sé que la gente conoce un poco más sobre Croacia, que se animen a ir, que se animen a visitar y que vengan también, pues, croatas a visitarnos, ¿no? Bueno, por supuesto. Gracias a ambos. Y nosotros, amigos, lo dejamos esta edición especial en Radio Vital 91.1 FM y en toda su plataforma multimedia. Hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Chao.